Bienvenida, Ivonne. ¿Cómo estás? Mal. Mal. Mal por la situación que Porque estoy te pasando. fuiste de tu casa ya, ¿verdad? Sí, me Te corrieron presento a mis Irma hijos. Juárez, nuestra abogada, y a Irene Moreno, sexóloga. Mucho. A ver, mujer, ¿cuántos años casada? 25 años. 25. 25. ¿Cuántos hijos? 2 De 22 y de 20. 20 años. ¿Hombre y mujer? Sí, Ok. sí. ¿Qué sucedió durante estos 25 años que estuviste casada con Víctor? Te puso el cuerno. Me puso el cuerno muchas veces. ¿Y por qué te callaste? Muchas veces. Digo, no es que solo tengas que andar diciendo a tus hijos, sobre todo cuando eran pequeños, pero ¿a poco nunca se dieron cuenta? Yo trataba de aparentar para no lastimar a mis hijos, porque yo crecí con un padrastro. Yo no quería un padrastro para mis hijos. Para mí era muy difícil porque yo sufrí una violación de mi padrastro a los 6 años. ¡Ay, Dios! Y yo no quería que mis hijos pasaran por ese tipo de cosas. ¿Y quién te ayudó en este proceso? O sea, ¿tú le comentaste a tu mamá o cómo fue que...? Sí le comenté a mi mamá. ¿Y qué pasó? Mi mamá decidió que llegamos a un ministerio público y estuvimos muy poco tiempo. Nos fuimos como a los 15 días a una sierra a esconder con ¿Por mi qué? padrastro. ¿Cómo? A ver, espérame. Llegaron al Ministerio Público, levantaron el acta por violación. Mi mamá vendió el terreno que tenían Ajá. y lo sacó y nos fuimos. Nos fuimos todos a la Sierra de Oaxaca. No siguieron el proceso legal. No, ¿Por no. qué? Mi mamá dijo que nos pasaba así a las mujeres y que no había nada más que hacer. Y tú sabes que no es verdad. No, yo O sea, sé que no es verdad. correcto lo No que es te dijo tu mamá. No es correcto. Ajá. Entonces, cuando yo formo un hogar con Víctor, yo lo que quería era que mis hijos tuvieran un padre. Entonces pasaba por alto las infidelidades de él. Fue muy difícil para mí porque yo cuando lo encontré, cuando lo conocí, era una persona linda, una persona de la cual yo me enamoré. En su primera infidelidad, cuando yo vi el teléfono y vi las cosas bonitas que le decía a otra persona, cuando yo lo ayudé a crecer, cuando en fin de cuentas, él trabajábamos en la misma empresa. Y él dejaba de ir por andar tomando, por andar cotorreando. Yo seguía trabajando para que hiciéramos algo porque quería tener un hogar. El ver cómo de alguna manera se me cayó ese rey que yo había puesto en un trono cuando me engañó. Y ya estaba mi niña. Yo no quería lastimar a mi hija. Yo no le iba a decir lo que había pasado con su padre, puesto que yo lo único que quería era que ella tuviera un hogar con papá, con mamá. Que no pasara por lo que yo había pasado. Ivonne, ¿tú estabas enamorada? ¿Te casaste enamorada? O, ojo, escucha, o ilusionada. Me casé ilusionada. Con la idea de ilusión. formar Sí, una familia, sí. pero no enamorada. No. En fin de cuentas, el ver su descuido, el ver que él me dejó sola. Me dejó sola porque primero dejó de trabajar porque se ponía sus guarapetas, no se despertaba. Yo sabía que había una responsabilidad. Cuando nació mi nena, él empezó o sea, yo dejé de trabajar y él empezó a asumir su responsabilidad. Pero ¿al cuánto tiempo de que ustedes estaban juntos empezó con este comportamiento? De infidelidades. Sí. Como al año. De infidelidades, yo sé que hubo golpes, yo sé que no llegaba de pronto por días. ¿Cuándo empezó? Como a los 2 años de que estábamos juntos. Como a los 2 años empezó con toda esta problemática. Yo trataba de alguna manera de rescatar porque yo sí creía en un matrimonio para toda la vida. Yo sí quería eso, ¿no? Pero él no. Él no compartía esa idea. O sea, a lo mejor me decía su boca que sí, pero sus acciones me decían que no. ¿Te prometía algo? Sí. ¿Cuando lo llegabas a sorprender o cuando llegaba a faltar o algo así? Siempre quería pagar sus infidelidades con dinero. Alguna vez yo le pregunté, ¿dónde venden amor? ¿Dónde venden tiempo? ¿Dónde consigues una persona que te ame y que te acepte? Porque yo, en fin de cuentas, lo esperaba de sus viajes largos para prepararle una buena comida para que él se sintiera que había llegado a su hogar. Casa. Y muchas de las veces era el rechazo, el decir,
es que esto no me gusta, es que no haces bien, es que ¿por qué te pusiste ese vestido? Es que... Y el ver los mensajes tan bonitos que le mandaba a otra persona, que le decía... ¿Cómo te dabas cuenta de los mensajes? O sea, ¿te los enseñaba él? Una vez se metió a bañar y dejó el celular y le llegó una foto. Yo alcancé a abrir el celular y vi la foto que le decía: gracias, mi amor, por el maravilloso fin de semana que me regalaste. Y él le decía: te veías hermosa con ese vestido que traías. Y yo decía: siempre me arreglo para él. Y nunca te dijo: te ves hermosa, ni... Esas cosas pasaron. Al principio era todo amor, pero después él empezó a cambiar. Y con cada traición, mi corazón se iba destruyendo cada vez más. El ver a mis pequeños sin saber qué decirles, o sea, me voy, lo dejo, y si cometo el error de conseguirles un padrastro, y si le llegan a hacer daño a mi nena, mi princesa, o sea, yo no quiero esto. Él un día va a cambiar. Hablaba con él, él decía que sí, que había sido un error, que había sido un desliz, que no iba a volver a pasar, pero en fin de cuentas pasaban las cosas. Él empezara a ver que empezaba a golpear, porque muchas veces empezó a golpear y no le importaba, o sea, realmente no le importaba. ¿Qué te decía? Supongo que nunca denunciaste. No. ¿Y qué te decía cuando te golpeaba? ¿O por qué te golpeaba? O sea, ¿cuál es el pretexto que él ponía para golpearte? Yo le reclamaba el por qué, o sea, porque yo pensaba, hoy ya no lo creo así, yo pensaba, algo yo estoy haciendo mal para que él me golpee, o sea, yo soy responsable de que él me golpee, porque muchas de las veces me decías que no te portas bien, y yo decía, ¿qué hace una mujer para portarse bien y que no la golpeen? ¿Qué debo de hacer para que tú no me golpees? Yo no puedo ser aquella mujer con la que te vas. Además, tú lo viviste eso, ¿no? O sea, tú veías cómo tu padrastro golpeaba a tu mamá. Era muy cruel. Él la golpeaba y muchas de las veces la tuve que ir a rescatar porque mamá se convulsionaba a veces de los golpes. Y tenía que ir a rescatar a mi madre. Y tampoco nadie hacía nada. Ivonne, ¿estás consciente de que todo esto que has vivido, que has soportado durante tantos años, es consecuencia de no haberte tratado a tiempo de todo lo que ocurrió contigo, de todo lo que viviste tú? Porque son el resultado de muchos traumas. Es por eso que es muy importante, y nosotros hablamos mucho sobre eso, de atenderse mentalmente. Y no estamos hablando de locura, no estamos hablando de ninguna psicopatía, ninguna distorsión cerebral o anómala con la cual nacemos, sino simplemente de todos esos daños que de pronto, de forma directa o indirecta, vamos recibiendo. Entonces, toda esa basura se acumula en el cerebro. Y como los botes de basura, tenemos que vaciarlos, desechar toda esa basura para que entre información nueva. ¿Sí estás consciente de todo esto? Sí. ¿O no mucho? No, sí estoy consciente. Pues llegó el momento de sanar, mujer. Hoy sé que yo no merecía ese trato, que yo no merecía que él me golpeara, que yo no merecía. ¿Y por qué te fuiste de tu casa? ¿Me lo cuentas después del consejo? Porque yo no soy partidaria ni compro esa idea de que pase lo que pase, la mujer salga de su casa. Ni el hombre, porque vamos a ser justos, vamos a ser equitativos. O sea, es el hogar de la familia, y yo creo que hasta no tomar una decisión de que se separen los cuerpos, de nos vamos a divorciar, de lo que sea, la repartición de bienes, si es que llegaran a existir, lo que fuera que haya que decidir, pues entonces sí, cada quien se va por su lado. Pero ¿por qué tú saliste de la casa? Es una muestra ante muchos de cobarde, algo hizo mal, se fue porque la debe, tienen razón en señalarla, yo tengo la razón porque ella está huyendo. Le pagué con la misma moneda. Ese es nuestro tema y lo que nos viene a decir Ivonne a este foro. ¿Quién después de 25 años de casada 25 decidiste salirte de tu casa? Sí. ¿Por qué? Mi hija me corrió. ¡Ay, Dios! Mi hija me corrió, me empujó, me sacó de la casa porque su papá está mal por mi causa. Soy la peor madre.
Ya se le olvidó cuántas veces su padre se iba de viaje y la única que siempre ha estado con ella soy yo. Pero Y ella ahora, no sabe que su papá te fue infiel muchas no, veces no y lo que sabe. te golpeaba y que te humillaba y todo esto. No lo sabe. No lo sabe. Bueno, se está enterando. Sí, y Porque yo... te está escuchando. Sí, me corrió. Yo lo único que quisiera es que ella me pudiera entender, me pudiera perdonar y que entienda que la amo y que estoy dispuesta a estar con ella si ella me lo permite, hasta donde ella me lo permita. Yo sé que me equivoqué, pero en fin de cuentas en esta persona encontré esa seguridad, tal vez el no sentirme sola, el sentir que alguien estaba a mi lado, que alguien me amaba. ¿Tú crees que lo amas? Yo creo que lo amo. ¿Crees? ¿Pero has estado enamorada anteriormente? Nada más he estado con mi esposo, con Víctor. Es que yo creo que ahí tienes sí que saber diferenciar entre estar con una persona porque lo amas o estar con una persona porque dependes o codependes de él. O estar con una persona, porque no, que te trata bien. Porque al final del día, durante muchos años tú has sido maltratada en todos los aspectos, Sí. en todos los sentidos. Y no puedes ni debes darte el permiso de confundir estos conceptos, porque sí son bien importantes, ¿no? Yo sé que Benjamín y tú se llevan bien y lo que tú quieras, pero pues es delicado y los dos son casados y los dos, pues prácticamente son dos matrimonios que entre ellos se llevan y hay muchas cosas. A ver, Irma, hizo bien Ivonne en salirse de su casa a pesar de que su hija la corrió. Digo, ejercieron violencia una vez más, ahora de parte de la hija, que yo creo que si algo puede doler es eso, ¿no? No hizo bien en salir porque acertadamente lo mencionaste. Eso le corresponde solamente a Víctor y a Ivonne. Una vez que deciden separarse, tienen que terminar la relación en todos los aspectos. No solamente en decir ya no vamos a estar juntos, es quién va a vivir ahí, quién se lleva qué, cómo hablar con los hijos y qué transmitirles para que la situación sea solamente de ellos como pareja. El matrimonio es de ellos, la familia son todos, pero el matrimonio son ellos dos. Claro. Y ellos son los que tienen que determinar cómo terminar ese contrato y en qué condiciones se va a hacer. Tal vez lo que hizo mal fue no terminar una relación para poder iniciar otra. Pero obviamente eso no les da el motivo para que la echen de su casa. Claro. Ahora, yo no sé con cuántos pacientes de esta naturaleza te hayas encontrado o te hayas enfrentado, Irene, pero qué importante es no confundir y sí empezar a normalizar el hecho de saber que merezco ser respetada, que merezco no ser golpeada, no ser agredida, ¿no? Y que merezco ser amada, ser feliz. Muchísimas más pacientes de las que te imaginas. Desafortunadamente llegan con historias similares a la tuya, Ivonne, y es muy, muy doloroso ver tu sufrimiento y también ver que no tuviste las herramientas suficientes desde la infancia para poder darte cuenta de que esto no es algo que te están regalando o que te están otorgando como un favor, sino que el respeto es algo que tú mereces intrínsecamente como ser humano, como mujer. Y no recibiste todo esto y desafortunadamente normalizaste la violencia desde que eras una niña al momento de tener una violencia sexual, una violación de parte de alguien que tendría que haberte protegido. Y tu madre no solo no te protegió, sino te hizo vivir y seguir conviviendo con tu propio agresor, siendo ella además también una víctima de la misma agresión. O sea, desafortunadamente las mujeres en términos generales en nuestro país todavía estamos tratando de salir, aunque estamos aparentemente ya muy empoderadas y muy conscientes de nuestros derechos iguales que los hombres, todavía tenemos una historia de un patriarcado y un machismo y una misoginia que traemos inyectado de verdad en nuestra sangre y con la cual todavía tenemos que seguir trabajando. Y por otro lado, tu hija no tiene por qué perdonarte absolutamente nada, porque tu hija, tú no le fallaste. Tú no has dejado de ser madre. En todo caso, si alguien tendría que perdonarse mutuamente, ¿verdad? Y tendrían que trabajar y hablar de este tema, es Víctor y tú. Pero tu hija no tiene por qué otorgarte un perdón, correrte de la casa. Es más, o sea, tú estás siendo ahora violentada. Después de haber sido violentada a 25 años por tu marido, ahora tu hija se vuelve cómplice de esta misma violencia. Y yo con muchísimo respeto te digo que es muy mala idea
que te vayas con una nueva pareja sin haber resuelto todo esto que tienes, todo este daño emocional que tienes, porque vas de un hombre al que tú pusiste en un pedestal, también ese es un grave error, porque entonces uno pone en un pedestal a un santo, pones en un pedestal a un rey, entonces tú eres la súbdita. Fíjate, desde ahí ya cuando tú pones a alguien en un pedestal no está a tu nivel, entonces siempre vas a sentirte por abajo de él y vas a sentir que todo lo que haga él está bien y tú te lo mereces. Entonces tú necesitas establecer relaciones equitativas, iguales, en las cuales verdaderamente pueda haber un diálogo y pueda haber acuerdos. Aquí yo te diría, es mala idea empezar una relación cuando no has cerrado otra en la que ha habido tanto dolor y tanta violencia y no has trabajado en tu propia autoestima, porque entonces es como si él te hubiera venido a rescatar y entonces nuevamente lo vas a poner en el pedestal. Ay, mi rescatador, ay, él me vino a salvar, ay, yo me siento segura. Tú te tienes que sentir segura por ti misma, por lo que tú vales, no porque ningún hombre venga a darte ese valor. Yo creo que ya llegó el momento de que te compres la idea, Ivonne, de que mereces estar en un pedestal tú. Sí. Y que entonces tú, desde tu pedestal, aprendas a identificar quién merece subir contigo y estar exactamente a la par que tú. Ya ves, ya va siendo hora. Tu hija no tiene ningún derecho, así haya ido corriendo tu marido a decirle que le fuiste infiel. O sea, ¿por qué él no recuerda las veces que él fue infiel y que faltó al matrimonio, que te faltó al respeto y que tú nunca dijiste nada?